Digo yo, ¿no? Bueno, ve. Vale. Bueno. Ay. Vale, por aquí hay alguien en el foro. Fernando, ¿estás ahí, no? Parece que te perdemos. No, estoy. Ah. Yo os veo y no se ha movido mi imagen, ¿eh? Vale, es que se me ha movido a mí, entonces estoy yo preocupada. Ahí. Bueno, vamos a ver si las compañeras son capaces de... Buenos días, Ana. Ahora sí. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Hola Cecilia, ¿qué has hecho para iniciar? Salir y volver a entrar. Vale, por Guadalupe nos referimos, porque es verdad que esa es una solución, algunas veces funciona, pero en otras ocasiones no sabemos por qué a Guadalupe no le ha funcionado. Bueno. Nos falta Guadalupe y si Guadalupe está, damos comienzo a la sesión y se vaya incorporando la gente si quiere. Como va a ser grabada también, pues está siendo grabada, de hecho. ¿Cómo vas, Guadalupe? Yo creo que no está todavía entre nosotros, ahora se habrá ido. A ver, voy a comprobar. Vale. En principio sí que está Guadalupe del IES Ágora, ¿no? Sí. En principio sí que está, digamos, dentro de las personas que están en la sesión. Pero bueno, yo creo que si quiere está Marisa, por no dilatarlo, entiendo que la gente... Estoy y os oigo. Vale, dice en el chat. Estoy y os oigo, pero no... Vale. No me quiero ir la tecnología. Sí, a veces pasa. ¿Están abiertos? No te oímos. ¿No me oís? Yo sí. Ah. Sí, te escuchamos perfectamente. Puede ser el tema de la gente, las personas que no escuchen o que les tengan problemas con las cámaras, puede ser el tema de los permisos que hayan dado, aceptar o no aceptar cuando hayan iniciado en el navegador. La solución más rápida suele ser salirse, volver a entrar, pero no siempre funciona. En todo caso, como sabéis, va a ser grabada. Si alguien tuviera más problemas, pues los pasamos a la grabación. Sí. Venga, no lo vamos a dilatar mucho más. Solo me preocupa un poco Guadalupe, pero si está con nosotros y nos oye y puede intervenir luego, es lo más importante. ¿Vale? Cecilia, ¿qué tienes ahí colgada en tu clase? No me oye. Hola. Hola, venga. Matilde, bueno, vamos a empezar, ¿vale? Muy bien. Venga, vamos a empezar con esta sesión online
para la presentación de proyectos de cultura emprendedora de centro. Es una sesión que será grabada, así que cualquier persona luego tendrá acceso a ella. Lo mandaremos por correo electrónico a todos los participantes de Cultura Emprendedora. Dada la bienvenida a todas las personas que se han conectado online, a veces os veo no con la presentación y sin ella, pues daros la bienvenida a todas esas personas que estáis al otro lado y a las que luego no nos veréis en el vídeo. Y bueno, también presentar a los 3 docentes que nos acompañan hoy para contar sus experiencias en la presentación de proyectos de cultura emprendedora para el reconocimiento de créditos de innovación, que contamos con una maestra, con Cecilia Chamorro, que el año pasado estuvo en el CEIP Juan 23 y este año en el CEIP Maximiliano Macías de Mérida. Buenos días, Cecilia. Buenas, no te escuchamos, pero ahí estás. Buenos días. Muy buenos días. También contamos hoy con 2 docentes de secundaria, en este caso primero con Fernando García del IES Francisco Vera de Alconchel. Hola, Fernando. Ahora. Del IES Campos de San Roque de Valverde Navales. Por favor. No IES pasa Campos nada, no pasa nada. Yo no sé, porque IES Campos de San Buenos Roque, días. por favor, es que no lo sé, perdóname. De Campo de San Roque y una tercera experiencia con Guadalupe, que creo que está por ahí, que el año ¿Me pasado... escucháis ahora? Eso, te escuchamos, Guadalupe. Genial. Yo no sé si me veis, ¿eh? Todavía no te vemos el Venga, vale. logotipo, ahí todo chulo que tienes, pero no te vemos todavía, ¿vale? Bienvenida, viene del IES Ágora, el año pasado presentó proyecto con el maestro Domingo Cáceres y bueno, este año está ya os digo que está en el IES Ágora de Cáceres. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Marisa. Y por último también presentar y que nos acompaña en esta mañana Juan Francisco Fuella, asesor técnico docente de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, que nos quiere contar alguna cosa, así que te doy paso, Juanfran, y nos cuentas a ver qué pasa. Buenos días a todas las personas que habéis dedicado un ratito, bueno, y a las que vais a dedicarlo luego en la grabación. Yo muy brevemente, únicamente, bueno, como bien ha dicho Marisa, contextualizar la sesión porque la idea es, pues eso, transmitiros de primera mano, no solamente a nivel técnico, sino también a nivel docente de compañeros y compañeras como Fernando, Guadalupe y Cecilia. Darles las gracias por prestarse y por compartir su conocimiento, que es fantástico. Y nada, la idea de esta sesión es, bueno, pues daros un poco las pautas o claves para ese reconocimiento docente, ¿vale? Hace un par de semanas estuvimos con el reconocimiento al alumnado y a la comunidad en general, ¿vale? Ahora toca también ese reconocimiento a las personas que habéis hecho que los proyectos emprendedores de centro, pues de cultura emprendedora de centro, tengan impacto no solamente en aula ni en nivel educativo, sino que estamos llegando un poco más allá. Y prueba de ello precisamente es lo que comentábamos el otro día, que de 600 docentes aproximadamente que participaron en el curso pasado, este año hemos llegado a 1.200 casi, que es casi duplicarlo. Y con respecto al alumnado, de 6.000 aproximadamente a 11.500, por lo que yo creo que tenemos que daros las gracias por esa labor que habéis hecho ahí de, como decía en la sesión, ¿no?, de influencer educativo que habéis sido para conseguir implicar tanto al claustro como al alumnado. Ese reconocimiento docente va en 2 líneas, como sabéis. Va el tema de los créditos de innovación que corresponden a los contenidos del proyecto de cultura emprendedora de centro que presentéis, y por otro lado esa experiencia docente en formato viaje formativo que estamos preparando con mucho cariño, al igual que el año pasado, y que estamos seguros que os va a encantar cuando conozcáis más detalles, ¿vale? Nada más, solamente agradecer de nuevo a Fernando, Cecilia y Guadalupe su colaboración. Recordaros, como ha dicho Marisa, que se va a grabar la sesión, por si alguien tiene algún inconveniente o alguna de que salga, que por favor apague la cámara. Y ya por último, antes de dar paso ya a Marisa y que empecemos con la sesión, recordaros, os hemos mandado un correo, ¿vale? Pero sabéis que el programa de Cultura Emprendedora se enmarca dentro de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, y hace unas semanas salió la nueva orden de redes de escuelas ODS, ¿no?, dentro de la cual se encuentra la red de escuelas emprendedoras, en las cuales os animamos a participar porque los centros que estáis aquí y que tenéis ese interés, digamos, la idea es que seáis
los precursores de esa red, al igual que habéis sido y hemos hecho esa transición de proyectos de aula a proyectos de centro, que la prueba evidente es los datos que hemos comentado anteriormente. Ahora estamos precisamente en ese proceso de proyecto emprendedor a nivel de intercentro, que ya lo estáis haciendo de forma natural en vuestros centros. Hay muchos centros de los que están ahí que están colaborando con otros y poniendo proyectos emprendedores regionales prácticamente, pues con esta orden precisamente lo que intentamos es dar respuesta vamos siempre por detrás de vosotras, como veis, ¿no? Intentamos dar respuesta a esas inquietudes que estáis mostrando y por eso es importante que los centros que estáis ahí, que estáis siendo punta de lanza, que forméis parte de la red, a lo cual os vamos a echar, tenéis el contacto que ahora os pasaremos por el chat, ¿vale? En el que únicamente los centros que estáis ya participando en Cultura Emprendedora durante este curso escolar, básicamente tenéis que hacer solamente la solicitud, ¿vale? El proyecto nosotros vamos a avalar con el de Cultura Emprendedora, con lo cual no os preocupéis ni que os cause ningún... Es decir, que para los centros que estáis aquí, la solicitud de pertenecer a la orden no debería ocupar más de 5 o 10 minutos, ¿vale? Con lo que os animamos a que lo hagáis con el asesoramiento siempre de las personas que estamos en el equipo, ¿vale? Tenéis el contacto ahora que os vamos a pasar por el chat y os animamos sobre todo por eso, porque sois vosotros los que nos vais marcando un poco la pauta y nos gustaría que fuerais vosotras precisamente la que iniciarais esta red para imaginar, ¿no? Un proyecto de cultura emprendedora de región que es hacia donde vamos caminando de vuestra mano, ¿vale? Y nada, Marisa, que cualquier cosita estamos aquí en la recámara, ¿vale? Ahora. Pues muchas gracias, Juanfran. Y es verdad que estas redes complementan la estrategia que tiene Cultura Emprendedora, que es la de implementación de procesos de emprendimiento, ¿no? Para hacer cambios y transformaciones en los centros educativos y en su entorno. Y yo creo que es una manera también de aunar Cultura Emprendedora a las redes de escuelas emprendedoras, pues que menos, ¿no? Bueno, pues si os apetece participar y así complementaría esta estrategia en la que seguimos creyendo y llevando a cabo, ¿vale? Pues sin más, vamos a dar comienzo a la presentación, que, bueno, que no queremos que dure más de 1 hora. Intervendrán posteriormente a mí, que voy a hacer una contextualización y contar un poquito las reglas del juego para la presentación de proyectos de cultura emprendedora del centro, que no es más que un documento abierto y en consonancia con otros planes y programas que tenéis en vuestros centros educativos. Es verdad que recoge de forma ordenada e integrada todas estas intervenciones que estáis haciendo en materia de emprendimiento, tanto en cuestiones con el alumnado como en el profesorado, como con la comunidad educativa. Recordaros que el año pasado se presentaron 53 proyectos de cultura emprendedora de centro. Así que fue todo un éxito y estamos muy contentos a ver este año pues cuántos se van presentando, ¿no? Aquí os dejo también el enlace donde veréis los requisitos para la presentación de proyectos de cultura emprendedora de centro, para el reconocimiento de crédito de innovación. Lo primero importante es conocer la fecha, que es hasta el 2 de junio. Tendréis la fecha máxima hasta las 12 de la noche para entregar el proyecto de cultura emprendedora de centro, que tiene carácter voluntario, siempre lo decimos, de carácter voluntario. Este proyecto se presentará según en anexo 3, es decir, como viene en el guión de proyecto de la instrucción 7/2022, en la plataforma Rayuela, en el módulo que hay habilitado para ello, que se adjuntará en el apartado Proyectos de Cultura Emprendedora de Centro. Ahí es donde tendréis que subir el proyecto, ¿de acuerdo? Si es verdad que hay muchos de vosotras que nos enviáis previamente, bueno, pues el proyecto, pues sí, le queremos echar un vistazo y, bueno, deciros algunas cositas respecto al mismo, ¿no? Eso estamos siempre el equipo dispuesto a que nos lo enviéis para que os hagamos una pequeña revisión y opinión sobre el mismo. Recordar, en el módulo de plataforma Rayuela es de carácter voluntario y en el apartado de Proyecto Cultura Emprendedora del Centro lo subís antes del día 2 de junio, perdón, hasta el día 2 de junio a las 12 de la noche, ¿vale? Aquellos docentes el reconocimiento es aquellos docentes del centro inscritos en el programa de cultura emprendedora. Eso, si acordáis, os dijimos que tenían que estar registrados en la plataforma Rayuela durante el primer trimestre los docentes que considerabais que iban a participar en vuestro proyecto.
Para ello, pues estará en la misma portada del proyecto, ¿vale? Del guión de proyecto tiene una portada y ahí es donde figura el nombre de la coordinación, de la figura de coordinación y luego el resto de docentes participantes. Así que no os olvidéis en ningún caso de que pongáis todos los nombres de los docentes que han participado con vosotros y con vosotras. Vale. ¿Cuál es el reconocimiento? Vale. A la figura de coordinación de cultura emprendedora de centro se le reconoce un máximo de 5 créditos de innovación. Ese asterisco viene, como viene ya en los requisitos, que lo podéis especificar. Eso quiere decir que para estos máximos 5 créditos de innovación hay que ver bien esa transferencia metodológica al resto de docentes que han participado con vosotros y con vosotras durante este año. Es importante que se vea reflejado qué ha hecho cada uno de los docentes que han participado en el proyecto. Ahí se reconocerá un máximo de 5 créditos y el proyecto tendrá siempre que superar una nota del 50%, al menos en la puntuación del 50% superada para que sea considerado el proyecto. ¿Vale? Al resto de personal docente que participe y que esté inscrito en Cultura Emprendedora se reconocerá con un máximo de 3 créditos de innovación. Y ese asterisco viene también a complementar lo de la figura de coordinación. En este caso también tendrá que verse qué ha hecho cada uno de los docentes en todo, bueno, pues como como recoge el proyecto un documento que integra todas las acciones que se han desarrollado en materia de emprendimiento en el centro, ¿vale? Y un tercer reconocimiento que tenemos es aquellos proyectos de cultura emprendedora que obtengan mayor puntuación serán reconocidos con un viaje formativo experiencial en el ámbito nacional. Como bien decía Juanfran, lo estamos preparando con mucho cariño y eso ya es la última, bueno, pues la última parte del proyecto. Una vez que se han valorado, pues entre los mejores proyectos de mayor puntuación serán reconocidos con un viaje formativo experiencial, que os recuerdo que suele ser, que ya el año pasado fue a finales de junio. Si no recuerdo mal, en torno al 25 de junio, por ahí será ese viaje experiencial, ¿vale? Ese viaje formativo experiencial para, bueno, pues aquellos docentes o persona en quien delega, aquella figura de coordinación o persona en quien delegue que quiera, bueno, pues asistir a este viaje formativo. Les recuerdo que son 3 o 4 días de viaje y es la última semana de junio, ¿vale? Estos serían los requisitos principales y fundamentales para la entrega de estos proyectos. Y ya sabéis que tenéis ahí el enlace con toda la documentación extra, que no, bueno, esta es la más importante y principal para estos requisitos para la presentación de proyectos. Vamos a pasar a los criterios de valoración. También os he dejado ahí el enlace para que el documento lo tengáis a mano y veáis. Los criterios de valoración son criterios que llevamos ya muchos años trabajando sobre las 3 grandes áreas. Este año también lo hemos trabajado en el Recursópolis, somos bastante pesadas en este sentido. Bueno, pues estos son los 3 grandes bloques que valoramos en los proyectos. Tanto que reviertan el aprendizaje significativo e integral del alumnado. Estos serían hasta 40 puntos. Con eso, ¿qué queremos decir? Bueno, pues que esta experiencia de proyecto explora métodos nuevos para trabajar con el alumnado, para trabajar la competencia emprendedora y el resto de competencias clave, para observar cómo se ha implicado y cómo ha motivado este proyecto al alumnado, para contar también el fomento de la creatividad y también los procesos de la transformación del entorno del aula. Estos serían como los principales puntos que valoramos dentro del aprendizaje integral y significativo del alumnado. La valoración es el criterio que más se valora, si veis que es hasta 40 puntos. Seguiríamos con el segundo criterio de valoración, que es que el proyecto integre planteamientos participativos, novedosos y diferenciadores de la práctica docente y también en el funcionamiento del propio centro. Es decir, que el proyecto se integra
en el centro, en el currículo y en distintos niveles educativos participantes o áreas o departamentos que participan. ¿Vale? Esto es una parte muy, muy importante de los proyectos. Cómo habéis integrado cada uno también del profesorado participante y de cada uno de su asignatura, de su departamento, de sus áreas, y cómo el proyecto ha ido pues, vinculándose y bueno, pues haciéndose con cada uno del profesorado que ha participado. Pues, por ejemplo, también aquí valoraremos la explicación del uso del método de cultura emprendedora, las diferentes aproximaciones pedagógicas y recursos didácticos que habéis utilizado o creados y adaptados por la ocasión, la justificación de la innovación, que es la transformación, el cambio, qué cambios se han producido en este proceso y en este proceso de hacer el proyecto. La transferencia metodológica, evidentemente, también de la figura de coordinación al resto de docentes participantes, desde que han ido a las formaciones, han existido las formaciones y luego se le han contado o han hecho reuniones en las que, bueno, pues en las que ha habido la coordinación y la organización de todos los aspectos vinculantes al proyecto. También la reflexión de la experiencia, importantísimo, la evaluación tanto del profesorado participante como del propio proyecto y sus pasos, ¿de acuerdo? Este aspecto va a ser muy importante, ahora os enseñaré por qué. Y bueno, y un tercer criterio de valoración, que el proyecto trabaja conjuntamente con la comunidad educativa. Esta es verdad que requiere de bastante más esfuerzo y a veces complejo. Bueno, pues la capacidad de generar la participación, ¿no? La participación en el centro y con los agentes del entorno. Y pues desde empresas, entidades sociales, trabajo por proyectos APS, aprendizaje servicio con otras entidades del entorno, la implicación de las familias y el trabajo con las familias, que también pues un carácter muy importante para nosotros, que el proyecto tenga presencia digital, tenga una identidad gráfica propia y que haya una repercusión de los medios de este proyecto, ¿no? También valoramos en estos criterios, también valoramos esos aspectos y, bueno, que el proyecto, la verdad, que tenga, bueno, se presente de forma ordenada, atractiva, comprensible, con una tipografía, bueno, pues Tiny Roman, como recomendamos nosotros, un interlineado de 1,5, es decir, que no tenga imágenes que estén pixeladas, es decir, todo aquello que hace que el proyecto sea armónico en sí cuando lo abres y lo lees y sea comprensible, ¿vale? Serían los tres grandes criterios de valoración, que no me quiero entretener más en ellos porque los tenéis descritos seguro mucho mejor de cómo los he dicho yo. Recordaros el Recursópolis. Esto os va a dar también muchas pistas, el Recursópolis, de aterrizar, ¿no veis? Por los criterios, lo he puesto en naranja, lila y verde, igual que Recursópolis eran las actividades y las actuaciones encaminadas al alumnado. Ahí podéis aterrizar ya mucho más de qué estamos hablando. Disculparme. También la parte morada, ¿no? Que sería la parte del profesorado o actividades para la coordinación del profesorado, para evaluar el proceso, lo que os estaba comentando. Estos criterios de valoración los hemos trabajado en el Recursópolis, igual que las actividades de la comunidad educativa. Así que recordarlo y recordar, si veis el reporte del Recursópolis, aquí están muchas pistas del cómo, ¿no? De cómo aterrizamos todo lo que vamos diciendo respecto a las actuaciones y actividades, ¿vale? Esto lo tenéis también en el reporte de la sesión, creo que fue la tercera sesión de formación de cultura emprendedora, por tanto, podéis recurrir mucho al Recursópolis, disculparme, para, bueno, pues para refrescar esas actuaciones y actividades que nosotros valoramos, ¿de acuerdo? Y estos serían los resultados de, si os acordáis, hicimos la araña, en el que se valoraban estas actuaciones y estas actividades. Voy a beber agua, disculpadme. Vale, y si veis los resultados que están en el reporte también, los resultados de este espacio de networking, vemos, esto yo lo he dejado aquí para que tengáis pistas de
bueno, de los puntos débiles y los puntos fuertes que tenemos en la presentación de proyectos. Es decir, voy a empezar, por ejemplo, en la parte de abajo, la mayor percepción de desempeño que tiene el profesorado es trabajar los valores sociales, los ODS, la recogida de proyectos del alumnado, las actuaciones de comunicación para compartir estas actividades de proyectos, hacer una web, mandarlo a hacer una radio, hacer un programa de radio, subir a la web del centro, hacer una web propia, mandar en algunos medios de comunicación para que sea conocido el proyecto y las actividades de cooperación dentro del centro, ¿no? Y en algunos casos en las entidades del entorno. Pero si veis, las actuaciones que menor percepción tiene de desempeño el profesorado son las actuaciones compartidas para evaluar los pasos seguidos del proyecto de cultura emprendedora del centro. Es decir, esa parte en la que el profesorado se pone de acuerdo en qué quiere evaluar desde el comienzo y cómo lo va a hacer. También las actuaciones encaminadas a la participación de las familias, esa es una parte de las más débiles dentro de los proyectos de cultura emprendedora, y las actuaciones que han fomentado la cooperación entre centros, ¿de acuerdo? Intercentros, de esto que comentaba antes Juanfran. O la para evaluar la adquisición, disculparme, de la competencia del alumnado. Esos son los puntos más débiles que hemos percibido dentro del desarrollo del proyecto de cultura emprendedora del centro. Yo lo he dejado aquí a modo de que fuera un poco aclaratorio respecto a, bueno, pues a las cosas que tenemos que tener más en cuenta posiblemente este año y en las que, bueno, vosotros mismos habéis identificado como la menor percepción de desempeño desarrollada y las de mayor. Vale, bueno, pues hasta aquí, es que nos veo, hasta aquí sería como la parte más formal, ¿no? La parte en la que tanto los criterios como los requisitos, si hay alguna pregunta, ya sabéis que tenemos a nuestra disposición, tenéis a vuestra disposición todo nuestro correo y nuestro teléfono. Os voy a dar paso ya a las 3 experiencias. Vamos a empezar con Cecilia del CEIS Maximiliano Macías. Lo vamos a hacer, disculparme, lo vamos a hacer respecto al guión de proyecto porque hemos entendido que es la manera más fácil y yo creo más rápida que veáis a partir del guión cómo cada uno de nuestros 3 docentes han ido incorporando y cómo lo han hecho cada uno de estos puntos, de estos 11 puntos, que no son pocos, cada uno de estos 11 puntos de los que consta el proyecto. ¿De acuerdo? Nos van a ir en 10 minutos máximo cada uno, nos van a ir contando estrategias o cómo lo han hecho ellos, cómo lo están haciendo este año o cómo están implementando mejoras respecto a la presentación del proyecto del año anterior. Os voy a pasar con Cecilia, del CEIS Maximiliano Macías de Mérida, maestra de primaria, así que cuando quieras, Cecilia, te dejo tus 10 minutos. Está silenciada, Cecilia. Se te oye. Está muteada. Decía que me he puesto un cronómetro, para no pasarme de los 10 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, yo este año he delegado mucho, bueno, por ser un año un poco de transición para mí, y estoy simplemente ahí apoyando a Alejandro, mi compañero que es el que coordina Cultura Emprendedora en el Maximiliano Macías, pero el año pasado pues fui, bueno, pues junto con una compañera, quienes llevaron el proyecto hacia adelante de Cultura Emprendedora, con el que, bueno, ganamos la experiencia que se hizo en Madrid y que para mí fue un antes y un después a nivel profesional y personal. Por eso animo a todos a todos los participantes a que presenten el proyecto. Y bueno, un poco voy a contar qué fui yo poniendo en cada una de las partes. Entonces, empezamos con la justificación. En principio, la justificación yo la dividí en 2 partes, una que fue en marco normativo y teórico, y directamente lo cogí de la instrucción de Cultura Emprendedora del año pasado. Ahí encontré todas las referencias legales y también teóricas de lo que es la cultura emprendedora. Luego, en esa parte de justificación también incluí una parte de contexto. Digamos que un punto, el marco normativo y teórico sería un punto 1.1 y el contexto sería un 1.2.
en el que hablé porque me parecía crucial en el contexto en el que se ponía en marcha ese proyecto, y lo dividí en localidad y centro educativo. El centro educativo era un colegio pues con unas características peculiares por ser un centro no exactamente de atención educativa preferente, pero con muchas características de esos centros. Entonces, bueno, pues me pareció importante poner ahí en esa justificación porque es el motivo por el que se necesitaban este tipo de proyectos en el centro. En cuanto al número 2, que es la visión estratégica y curricular de la cultura emprendedora en el centro, en primer lugar también lo dividí como en dos partes. Primero lo que es la visión estratégica y después la curricular. En la visión estratégica hice referencia, y ya lo ha dicho Marisa, pues un poco a lo que se venía haciendo de manera histórica en el centro en referencia a la innovación, a la inclusión, que tienen que ver con esta cultura emprendedora. Y también ahí incluí los objetivos principales del proyecto educativo, ya que suponen los cimientos, digamos, de la ideología de un centro, y en este caso, en el Juan 23, todos o muchos de los objetivos principales estaban relacionados con esta cultura emprendedora, pues apostar por la formación, la innovación del profesorado, trabajar por proyectos. Eso ya se venía haciendo desde mucho tiempo antes, no a lo mejor de una manera tan organizada como lo se hizo el año pasado, pero se trabajaba y aunque no se plasmaba mucho por escrito, que eso al final es lo importante, ¿no? La difusión y el plasmar por escrito lo que estás haciendo para que quede constancia. Entonces, pues ahí ya le digo que en la visión estratégica lo que hice fue pues, hablar un poco de la cultura emprendedora en el centro, pero de manera histórica, todo lo que se venía haciendo años atrás. Y en la parte curricular yo lo tenía fácil porque el proyecto partía desde el área de lengua y literatura castellana desde un grupo mixto de quinto y sexto de educación primaria, con lo cual la parte curricular pues era la parte curricular del área, ¿no? Además, procuramos en todo momento que fuese un trabajo por proyecto, porque era un trabajo de un aprendizaje-servicio en el que la base, evidentemente, eran las competencias clave, divididas como en tres perspectivas: el saber hacer y el saber ser. Y esa es la base curricular del proyecto. Entonces, seguro que, porque claro, los proyectos que se presentan son muy variados. Yo lo he visto por el proyecto que se presenta aquí en el Maximiliano Macías, que nada tiene que ver con el que yo presenté el año pasado, pero también tiene una base curricular y podemos centrarnos en un área o en todas ellas de manera transversal. En cuanto a los objetivos generales y específicos, que es el punto número 3, en primer lugar yo cogí los generales de la LOMLOE, que los recoge el artículo 17, y luego también específicos, también generales, los relacionados con el área de lengua y literatura castellana. Y luego ya en concreto los específicos de cultura emprendedora, pues lo que hice fue simplemente buscar objetivos en internet de cultura emprendedora y elegí aquellos que se ajustaban más a nuestro proyecto. En el punto número 4, que yo creo que es básicamente el más importante, que es la transversalidad de la cultura emprendedora en el centro, sobre todo en la parte del alumnado, aunque este tiene 4 partes: alumnado, profesorado, comunidad educativa y otras entidades. Bueno, pues en la parte del alumnado nos centramos mucho en el análisis del contexto del aula en el que se iba a desarrollar el proyecto, que eran las cabezas pensantes del proyecto, era el aula mixta de quinto y sexto, aunque ya os digo que se implicó todo el centro. Pero nos centramos mucho en ese contexto, en el contexto del aula, en las necesidades, el alumnado que tenía dificultades de aprendizaje, alumnado ASNEA, NEAE, bueno. Y ahí mucho hablamos de las medidas de atención a la diversidad, pero la diversidad no solamente de los alumnos, de cómo íbamos a trabajar con los alumnos con necesidades o con barreras en el aprendizaje, sino con todos en general. Atención a la diversidad del aula, hablando de manera general.
Luego, en la parte del profesorado, pues hablar del claustro, de su implicación en el proyecto, sin más, qué había hecho cada uno de los docentes para aportar en este proyecto. La comunidad educativa, la parte de la comunidad educativa quizás fuese nuestro punto más débil y como ha dicho Marisa, es verdad que suelen ser los puntos más débiles de los proyectos, bueno, pues porque nos cuesta mucho abrirnos a la familia en general. Y muchas veces, pues la mayoría de las veces nos sorprenden. A nosotros nos costaba mucho por las características del centro, pero bueno, aquí es verdad que es mucho más fácil. Hay centros en los que es más fácil y hay que contar con la familia. En cuanto a otras entidades, pues está claro que los proyectos tienen, cuantas más redes de conexión tengan con fuera del centro, más repercusión tienen. Entonces aquí es básicamente hablar de cómo hemos contactado con otras entidades externas al centro y cómo han colaborado con nosotros en el proyecto. En el punto de actuaciones, voy como una moto, en el punto de actuaciones o actividades desarrolladas, bueno, pues aquí nosotros nos hicimos como muchas partes. Una, concretamente, contando las actividades del proyecto Aprendizaje-Servicio que hicimos con el barrio. En otro hicimos ya actividades concretamos actividades que se hacían desde el área de lengua y literatura castellana que estaban completamente relacionadas con se hacían utilizando metodologías activas como la gamificación, el trabajo por proyectos, utilización de una plataforma adaptativa que era Snapper, bueno, y diferentes tipos de actividades como de diagnóstico, de evaluación, de desarrollo. Luego, también hicimos referencia aquí a las actividades extraescolares que habíamos hecho relacionadas con el proyecto, recursos didácticos, recursos TIC que habíamos utilizado, agrupamientos y escenarios y la transformación del aula, porque nosotros transformamos el aula que teníamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Bueno, pues todo, ahí cabe básicamente todo. Tuvimos que hacer un montón de carpetas en Drive para hacer enlaces que llevaran a todas las evidencias que habíamos ido recogiendo de cada uno de esos apartados de actividades. En cuanto a la temporalización, pues nada, recogido en un cronograma que a mí me costó mucho hacerlo porque no lo fui haciendo a la vez que íbamos desarrollando el proyecto, sino que lo tuve que hacer en este momento en el que se entregaba el proyecto y bueno, pues yo la recomendación siempre es que se vaya haciendo poco a poco y se vayan tomando anotaciones para que no cueste tanto. En cuanto a la evaluación y el impacto y la difusión del proyecto, por una parte la evaluación, pues esa parte también era fácil ya que era una evaluación más también curricular desde el área, aunque por supuesto también había una parte de evaluación de la propia práctica docente para lo que usamos una guía que si alguien está interesado se la puedo pasar. Y luego el impacto y la difusión, nuestro impacto fue sobre todo en el barrio y el proyecto del aprendizaje de servicio, yo creo que por primera vez se vio al centro en el barrio, que estábamos completamente desligados de lo que era la vida en el barrio. Y la difusión pues a través de la web del centro, a través de un blog que hicimos y bueno, todo lo que fue generando después y ahí es donde en esa parte es donde se recoge. En cuanto a la planificación al año siguiente, lo nuestro fue muy rápido porque como nos cerraban el colegio no había planificación posible, aunque yo sí que me comprometí a seguir ligada a la cultura emprendedora, igual que mi compañera Izaskun, en los centros a los que nos destinaran y bueno, así ha sido. Las conclusiones yo también lo tuve muy fácil por la parte emocional que implicaba el proyecto, el cierre del colegio, todas estas cosas. Yo creo que en la conclusión hay que hablar sobre todo de lo que ha supuesto para el alumnado, de las transformaciones, el antes y el después de llevar a cabo este proyecto, qué impacto ha tenido en toda la comunidad educativa, en el alumnado sobre todo, fundamentalmente, y en el centro. Y bueno, pues ya está, las referencias legales, bibliográficas y todo esto, pues ya no hace falta que yo lo cuente porque todo el mundo lo sabe. Y 11 minutos, 16 segundos. Te has ajustado perfectamente a los tiempos. Muchísimas gracias, Cecilia. Ahora después, cuando acabéis los tres, tendremos 5 o 10 minutos por si alguien os quiere preguntar
algún aspecto, alguna duda, o a mí también, ¿no? Alguna duda que les haya podido surgir. Muchísimas gracias por tu brevedad, porque... Una cosa, sí, a mí me sirvió de mucho yo no pude estar tampoco en directo porque estaba en clase, pero luego la grabación me sirvió muchísimo. Vamos, yo estaba haciendo el proyecto y la grabación delante y viendo toda lo que vosotros, las recomendaciones que habíais dado, porque bueno, yo creo que es muy esclarecedor y esta parte el año pasado no la tuvisteis. Pero bueno, yo he ido muy deprisa, pero como está grabado entiendo que se puede ir viendo poco a poco y por supuesto que mi correo electrónico y mi teléfono está a disposición de cualquiera que lo necesite por si puedo echar una mano. Muchísimas gracias, muy amable Cecilia, por tu intervención y por siempre colaborar con nosotras en lo que te pedimos. Vamos a pasar a la siguiente experiencia con Fernando García, del IES Campos de San Roque, de Valverde de Leganés. Ahora sí lo he dicho bien, que antes te he presentado lo que te quiero, ya te he presentado mal, así que cuando quieras, Fernando, tienes tus 10 minutos también para hablarnos de tu experiencia en la presentación de proyectos de cultura emprendedora. Bueno, muy buenas a todas, ¿vale? A ver, os voy a intentar no repetir, ¿no? Vamos a intentar, y a Guadalupe le pasará lo mismo, ¿no? Vamos a intentar no repetir en cosas e intentar hacer algo o enfocarlo distinto. A ver, voy a repasar el guión igual que ha hecho mi compañera. Mirad, en justificación sí que es verdad que importa. Me gustaría... Pues yo creo que el marco teórico y legal del que nos ha hablado antes y que yo creo que es importante, ¿no? Que lo tengan en la justificación todas las memorias. Sí que es cierto que, hombre, una revisión anual no está mal, ¿eh? Es verdad que el marco teórico y legal lo dejamos un poco de lado, pero bueno, yo este año, por ejemplo, ahora que he empezado con la memoria, pues, oye, hemos incluido la LOLOE, hemos incluido la necesidad o la obligatoriedad que nos pone la LOLOE para trabajar al nivel de claustro los ODS, ¿no? Que es uno de los objetivos que hemos planteado nosotros, ¿no? También en el tema del marco legal teórico, que a lo mejor muchas veces se nos olvida o los utilizamos pero no los plasmamos en la memoria, el tema de incluir blogs o páginas web, pero incluso de otros centros, ¿eh? O sea, que yo, por ejemplo, cuando empecé hace muchos años, una de las fuentes de conocimiento era, oye, pues voy a ver la página web del IES Alhama, por ejemplo, a ver qué está haciendo en sus proyectos emprendedores, ya sea de cultura emprendedora, fuente de cultura o fuera de lo que era en aquel entonces Tien Emprende o Just Emprende, ¿no? Y voy a ver cómo lo está planteando. Pues todos esos blogs, todas esas páginas que consultamos, incluso páginas de compañeros muchas veces, ¿no? Que también lo podemos incluir. Y luego me parece fundamental, igual que ha comentado la compañera, el tema del contexto. El tema de definir la localidad, el tema de definir el centro educativo, las características, las casuísticas propias o el del alumnado, de la situación. Oye, pues al final es un punto de partida nuestro, ¿no? Que si en este caso cogemos trayectoria en el centro, veremos la evolución y si no, bueno, pues supone el punto de partida nuestro para el año en concreto, ¿no? A ver, con respecto al punto 2, hablando de visión estratégica y curricular, ¿no? En este caso, a mí me parece importante, uno, que los que no empecéis de cero, como es mi caso, siempre recojamos el punto de partida del año anterior, ¿no? Yo creo que desde este punto de la memoria no hace falta esperar a un poquito más adelante, se puede recoger, oye, la visión estratégica y curricular que se tenía en un año dado y actualizarla para este año, ¿no? A mí me parece importante, bueno, pertenezco al área de economía, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros tenemos definido en nuestro proyecto la misión, la visión y los valores, que es una cosa que nos suena a todos, ¿no? Que eso lo tiene un poco definido cualquier empresa hoy en día, ¿no? Entonces, yo le planteé el año pasado a los compañeros que estábamos, oye, pues vamos a definimos un poco la visión estratégica tanto del centro, de la materia o del proyecto, ¿vale? Nosotros en nuestro caso, aparte de buscar por internet, como obviamente tenemos esa fuente de recursos hoy en día. Se va y viene. ¿Me está yendo Fernando? Sí. ¿No se oye bien? Ahora ha vuelto. He vuelto, ¿no? la conexión a internet. A ver, comentaba que tanto con la visión estratégica como con los objetivos, a mí me parece importante que intentemos poco a poco, que nosotros es una cosa que este año estamos haciendo con respecto al año anterior, definir los nuestros propios, ¿no? O sea, coger los que existen a lo mejor de centro, los que existen de materia o los que existen a nivel de proyectos de cultura emprendedora y personalizarlos, ¿no? Que me parece una labor que podemos ir haciendo con el paso de los años, ¿no? Entonces, es verdad que
que en ese sentido, oye, pues los podemos ir puliendo, los podemos ir perfilando, los podemos ir adaptando a nuestro al centro, a la situación que nos encontramos en el proyecto. El punto 4 que nos habla de transversalidad, mirad, yo aquí os quería insistir, ¿no? La transversalidad todo el mundo sabemos cómo conseguirla, ¿no? Yo este año, como he comentado en las reuniones que he estado en este caso, pues yo me encontraba a 13 docentes, más de 7 grupos del centro y más de 100 alumnos que participamos en Cultura Emprendedora. ¿Qué requisito hemos puesto un poco con algún compañero a principio de año para intentar conseguir esta transversalidad? Oye, pues mi regla básica, como comenté, era, oye, como mínimo un docente, un grupo, una actividad, un ODS y un agente externo. ¿Por qué? Porque a raíz de ahí ha surgido todo el proceso. De hecho, ha surgido muchísimo más de lo que teníamos contemplado al principio de curso, ¿no? Bueno, y hay cosas que han variado, ¿no? Entonces, es verdad que toda esa transversalidad, todas las conexiones que han surgido entre los grupos, entre los intereses, las motivaciones, entre el entorno. Nosotros este año, por primera vez, y yo siempre lo comento, que yo ya llevo muchos años trabajando en Cultura Emprendedora, aunque llevemos 2 años como proyecto de centro. Claro, vosotros comentáis, es que el trabajo con las familias o con la comunidad educativa es uno de los aspectos más flojos que tenemos, es que es uno de los más difíciles de conseguir. Nosotros este año el trabajo que hemos tenido tanto con la comunidad educativa, con las entidades, ha sido muy grande, tanto desde el ayuntamiento, empresas locales que han colaborado, el Banco de Alimentos, o sea, un montón de entidades, pero que nos ha costado tiempo, y no en todos los lados son igual de receptivos, o sea que eso lo tenéis ahí, ¿vale? Yo sobre todo plantear en la transversalidad las conexiones. A mí lo más importante que me parece es decir, oye, ¿qué conexiones ha habido entre grupos, docentes, participantes? ¿Qué conexiones ha tenido con el entorno, no? Oye, yo al final planteo toda mi memoria a través de tablas, ¿no? Tablas donde se recogen un poco las conexiones. Si pasamos a las actuaciones, que al igual que ha comentado la compañera, a mí me parece que es el punto más amplio y donde cabe todo lo que queramos poner. Nosotros las actuaciones las dividimos en 4 puntos. La tengo dividida en este caso en 4 puntos en las memorias, ¿no? El primer, de este punto. El primer apartado sería el proceso de trabajo con el alumnado. En el segundo apartado, la metodología de trabajo que hemos seguido en Cultura Emprendedora, tanto de lo que ya no con el alumnado, sino con el proyecto en sí mismo, ¿no? En tercer lugar, ahí describimos las competencias y las habilidades emprendedoras que hemos trabajado, tanto todas las competencias que recoge la ley y cómo hemos trabajado cada una de ellas o lo que se ha aportado desde el proyecto, y habilidades emprendedoras, las soft skills estas que nos hablan tanto hoy en día, ¿no? Las habilidades blandas, cómo se han trabajado, qué se han conseguido. Y un cuarto punto dentro de actuaciones, que son los contenidos curriculares. Es verdad que los contenidos curriculares los podríamos incluir dentro de la visión estratégica y curricular del proyecto, pero nosotros, por ejemplo, lo tenemos metido aquí porque una vez que hemos descrito todo el proceso de trabajo con el alumnado, una vez que hemos descrito la metodología de trabajo y una vez que hemos descrito las competencias y las habilidades emprendedoras que hemos trabajado, pues conectamos con el contenido curricular de las distintas áreas de trabajo, ¿vale? Por comentaros así alguna cosilla. Oye, pues nuestro proceso de trabajo con el alumnado, pues nosotros ahí tenemos recogido desde la fase inicial de trabajo que nos planteamos todos los años, que este año, por ejemplo, ha sido una bienvenida al programa con un escape room que hemos puesto basado en los ODS, la fase de investigación, que creo que es por donde todos arrancamos este año, ¿no? Yo cada vez es verdad que le doy más importancia a la investigación del alumnado, en los ODS, en los valores sociales, en el centro, en su entorno. Oye, y esto al final recogemos evidencia desde el principio. Oye, pues ¿esto qué hago? Oye, pues este año a lo mejor una fase de investigación de los ODS lo hemos planteado en unos pósters de Canvas y hemos hecho una exposición en el centro. Otra fase de investigación de los ODS que han hecho otro grupo, pues lo hemos planteado a través de un Radio Edu y han grabado unos programas de Radio Edu donde han contado qué es lo que han averiguado y qué han hecho. Otros grupos a lo mejor lo han planteado en un informe y así vamos generando un poco esa red, ¿no? Que recoge nuestro trabajo, ¿no? Y que lo evidencia, ¿eh? Al igual que dice la compañera, oye, pues nosotros al final todo acaba en un drive, ¿no? Donde es nuestro cajón desastre con los enlaces para la memoria. En la fase de planificación y ejecución, ahí nos centramos nosotros en las acciones. Oye, pues yo tengo una tabla muy grande donde recojo las actuaciones que se han hecho, los grupos, los profesores responsables, los profesores que han coordinado o han ayudado, el alumnado participante. Oye, pues por ejemplo hicimos un mercado navideño solidario. ¿Qué grupo lo ha hecho? ¿Qué docentes se han encargado de colaborar? ¿Qué otros grupos han participado? ¿Cuál ha sido el impacto en la comunidad educativa? ¿Qué empresas han colaborado?
Hicimos un evento solidario deportivo, pues lo mismo, en qué fecha fue, el tiempo que nos ha llevado, quién ha participado. Entonces tenemos dos archivos principalmente para la evidencia de las actuaciones. Esa tabla grande general que va incluida con todas las actividades y una ficha de cada actividad. Una ficha proyecto de cada actividad muy cortita, con títulos, objetivos, descripción, más enlace a evidencia. Y todo eso lo tenemos puesto ahí. Y una última fase de ese proceso de trabajo con el alumnado que sería la evaluación, ¿vale? La evaluación, pues, a través de una serie de fichas, de una serie de cuestionarios. Este año hemos utilizado la telaraña, por ejemplo. Yo sigo utilizando el barómetro de habilidades sociales, que es un recurso que lleva mucho tiempo allí. A mí me gusta mucho y creo que para el alumnado e incluso para el docente es muy, en este caso es muy intuitivo, ¿no? Para valorar ello. Metodología de trabajo, siempre, una metodología de trabajo. Yo he trabajado otros años con el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje basado en retos. Este año nos hemos metido en el APS, un mundo desconocido, ¿no? Que nos ha dado muchas posibilidades. Ahí incluimos recursos didácticos, recursos TRI, incluimos el enlace en Drive, incluimos un archivo de reuniones que se han puesto tanto generales como individuales, ¿no? Evidenciar en alguna tabla, en algún archivo. Oye, es que nos hemos reunido en el curso 20 veces. Oye, es que hubo esta reunión inicial de todo y luego en diciembre hice la reunión simplemente. Es que trimestralmente hemos hecho una reunión de seguimiento para ver la coordinación, que ha podido ser más larga, menos larga. Hemos participado más o menos, pero hay un contacto a lo largo del año, ¿vale? A ver, alguna cosilla más. La temporalización en el cronograma, que eso creo que lo recogemos un poco todos. Y luego un punto para mí muy importante también, la evaluación en impacto, ¿no? Por ir cerrando. A ver, con el tema de la evaluación en impacto, para mí es muy importante la difusión, tanto en el centro como fuera del centro, ¿no? Es decir, ¿cómo lo comunico? ¿Vale? O sea, ¿cómo lo comunico? Es decir, ¿qué impacto he tenido? Oye, pues nosotros, por ejemplo, yo en el centro tenemos dos herramientas. Un tablón, uno de estos tablones que tenemos todos en el centro, maravilloso y estupendo, ¿no? Donde tenemos planteado a través de imágenes y a través de las conexiones todos los ODS trabajados con las actuaciones que se ha hecho cada uno, que es nuestro tablón. Y luego hemos planteado un mural puzzle de los ODS que le hemos llamado. Es decir, oye, todos los ODS trabajando, cada ODS con su QR, y si yo accedo a través de ese QR con mi móvil, pues me lleva todo el trabajo que se ha generado en el proyecto. Ahí queda un poco la evidencia. También tenemos un site y tenemos una cuenta de Instagram, ¿no? Antes que decían, oye, esa difusión, ¿cómo la hemos hecho, no? Y cómo lo hemos asociado. Bueno, pues hay algunas ideas que hacemos nosotros, ¿no? El tema de planificación y conclusiones, oye, pues yo siempre lo enfoco a lo que hemos conseguido y para mí me parece muy importante lo que queda pendiente, ¿no? Nunca llegamos a trabajar todo lo que queremos, el proyecto además evoluciona durante el año, de un año para otro, siempre quedan cosas pendientes. Oye, pues a lo mejor la base de mi proyecto del año pasado no tiene nada que ver con lo que hemos hecho este año. Entonces, bueno, recoger ahí un poco, oye, lo que ha supuesto tanto a nivel de docentes, como a nivel de centro, como a nivel del alumnado y cosas pendientes para el año que viene. Y luego, bueno, pues el tema de la bibliografía, sí que es verdad que todos los años surgen recursos nuevos en cualquier área. Entonces, pues revisar un poco, incluir, oye, es que este año hemos trabajado con este nuevo libro, oye, este año en bibliografía, pues hemos trabajado con este nuevo recurso que se ha generado. Bueno, pues ahí tenemos un cajón desastre. Y básicamente, por no extenderme, ahí os quedo 4 cosillas por si os valen. Muchísimas gracias, Fernando. Yo creo que ha sido muy claro, igual que Cecilia, muy directo y yo creo que sí que les está ayudando al resto de docentes a escucharos. Muchísimas gracias, como siempre. Y acabamos con Guadalupe, del IES Ágora de Cáceres, y que nos cuente ya su experiencia también y, bueno, a ver si cumplimos los tiempos y ya está. Guadalupe, cuando quiera. Muy buenas a todos. ¿Se oye bien? Sí. Como he tenido problemas técnicos. Sí, verdad. Vale. Pues muy buenas a todos. Yo, mirar, ya que mis dos compañeros, la verdad es que han explicado bastantes partes de los proyectos, yo he pensado, si me funciona esto, compartir con vosotros un ejemplo. A ver si... ¿Se ve mi pantalla? Sí, perfectamente. Pues mirad, lo que quería era, ya que vemos que han estado hablando, quería enseñaros unos ejemplos de algunas tablas para realizar el proyecto. Yo creo que simplifican mucho nuestra labor y además da un vistazo muy grande de estos distintos apartados que nos han dicho los compañeros, que intentemos casar, pues por ejemplo, a mí he visto uno aquí de los objetivos, por ejemplo, una tabla de objetivos generales
que tengamos el objetivo ese que nos comentaba Cecilia, que era a lo mejor el objetivo general que planteaba la LOMLOE, y luego coger los objetivos específicos que nos hemos planteado nosotros dentro del programa. Y luego hacemos como una especie de columna con las acciones que hemos hecho. Esto simplemente nos va a valer ya incluso a tiro hecho para ordenar, porque hay muchas veces que lo planificamos y lo cumplimos, pero hay otras veces que no cumplimos la planificación, pero gracias a este tipo de tablas somos capaces de que de un vistazo se vea todo lo que hemos hecho. Entonces, ya que mis compañeros han explicado los apartados, pues yo os quería enseñar algunos tipos de tablas. Aquí relacionamos los objetivos con las acciones que se han hecho y con los grupos. Como el año pasado era tan importante que hubiese distintos niveles de niveles educativos, pues esta tabla es del año pasado, del proyecto que hicimos el año pasado. Entonces, pues aquí vamos poniendo el objetivo general, el objetivo específico y las distintas acciones que luego aparecen en el blog. Otra cosa que también han comentado, el cronograma, lo mismo. Esto yo dividí, por ejemplo, el proyecto en 3 fases. Nosotros lo dividimos en 3 fases. Primero, la detección de las necesidades y la elaboración de listas y objetivos y reparto de tareas. La segunda es la acción y la tercera es la evaluación de lo que se ha hecho y de qué se va a hacer al año siguiente. Entonces, aquí lo vas poniendo y al contextualizarlo parece que se queda todo muy ordenado. Entonces, este tipo de tablas creo que es útil de fase, acción y los meses del año. Aquí las acciones son las mismas, las que habéis incluido en el blog, en los distintos canales y nos echan de un vistazo pues de una manera sencilla. Luego también otra tabla que he visto aquí importante, así que puede ayudaros mucho. Bueno, una cosa que tengo yo y que no tienen otros compañeros es para los centros que a lo mejor tenemos los proyectos estos transversales, ¿vale? Es decir, intercentro, perdonadme. Pues para los proyectos intercentros nosotros hemos creado una parte que va a ser común, es decir, una metodología que va a ser común a los 3 centros y luego explicamos la situación contextual de cada uno de los 3 centros, pero para que se vea que entre los 3 centros tenemos una base metodológica y organizativa de entender la cultura emprendedora. Entonces, eso también para un proyecto intercentro es útil porque utilizando el índice que marca cultura emprendedora en distintos apartados, luego primero hacemos uno común a los 3 y luego abrimos a las particularidades de cada uno de los centros. También a nosotros nos ha sido muy fácil para tener las acciones divididas de un tiro. Nosotros te metes en el blog o en la página web y tenemos, como supongo que habréis hecho todo, etiquetados a los distintos docentes y así de una simple etiqueta, cuando pones el trabajo de cada docente, enlazas y te sale todo lo que ha hecho cada uno de los docentes y no tienes que ir uno a uno cortando y pegando. Y de esa manera también ahorras mucho espacio a la hora de plasmarlo en un documento. Por ejemplo, eso lo tenía yo por aquí, que ahorra mucho trabajo el tenerlo dividido y etiquetado. Aquí, por ejemplo, tenemos las acciones, perdonadme que vaya rápido, pero a ver. Aquí, por ejemplo, lo que ha realizado esta profesora, entonces si te ponías en el enlace, te saltaba la página, esperemos que hoy funcione, y te salía todo lo que había hecho y de un vistazo tú podías ver todo lo que había trabajado. De igual modo, también lo hice por niveles educativos y como el año pasado ya os digo, lo de que se combinaran distintos niveles educativos era una de las prioridades, pues teníamos por un lado la FP básica, ESO, grado medio y grado superior y así es muy sencillo presentar las evidencias que habíamos hecho. También incluso este año nos habíamos propuesto hacerlo por ODS para saber los distintos ODS que habíamos trabajado, o sea que esto ya depende un poco de cómo lo hayáis organizado. Pero a mí sí que es verdad que me ha ayudado mucho el plantear tablas así, porque este tipo de tablas a mí me resumen más la información que simplemente escribirlo. También comentaros que yo tuve un problema el año pasado con la extensión, porque pongo muchas imágenes, las tablas ocupan y me pasé. Entonces, que esto que han dicho ellos de hacer enlaces a Drive y sintetizar, porque parece que no, pero como os pongáis a pegar fotos o a hacer tablas, los 60 folios los cubrimos rápido. Y yo lo que hice fue luego poner incluso para subir a Rayuela, porque también tiene un máximo de peso, pues hice como una especie de carátula y puse todo el proyecto, se encuentra en este enlace. Y así me saltaba a Google y tenían los requisitos que pedían, pero también me permitía haber jugado con un poquillo más de margen y quedarlo más vistoso. Y por mi parte luego me habían comentado que os
hablara un poquito de la comunidad educativa que habíamos trabajado, y yo lo hice de esta manera. Pusimos los miembros, por ejemplo, del equipo directivo, el resto de profesorado, habíamos trabajado con unas residencias de ancianos, y lo que hacíamos era explicar cómo había colaborado cada miembro de la comunidad educativa con nosotros, incluso poníamos un enlace web con la evidencia. De esta manera, por ejemplo, con el equipo directivo, pues cómo ha apoyado, pues ha apoyado muy positivamente las ideas, cómo han ayudado consejería y secretaría, el resto de profesores, los alumnos. O sea que de un vistazo puedes también tener, aunque la comunidad educativa sea algo que es verdad que cuesta más trabajar, pero que con una tablita de estas sencillas también queda visto y reflejado, y con los enlaces web a las evidencias pues también está completo. Y luego eso, que cuando saltas a la web que sea, pues se puede ver realmente cómo ha participado esa comunidad educativa, y así pues amplías un poco el contenido del proyecto. Y yo creo que por mi parte es lo que os estaba comentando. A ver, que ahora estoy en mi presentación. ¿Cómo hago para detenerla? Aquí, ¿no? ¿Estáis? Perfecto. Marisa está silenciada. Vale. Es que no sé si se me oye ahora mismo, no me veo todo blanco. Sí, se te oye perfectamente, vale, Guadalupe. pues, Muchas gracias por compartir. Yo por dar un toque visual. ¿Vale? Creo que es maravilloso, porque además cada uno os habéis centrado en una cosita. Sí, es verdad que los 3 proyectos son buenísimos y en el que habéis volcado muchísimas evidencias, y eso es muy importante en estos proyectos cuando lo valoramos, la cantidad de evidencias, lo bien ordenado en este caso también, en el caso de Guadalupe, en el caso de Cecilia, el cómo lo ha tasado con el alumnado y esa descripción del alumnado, el uso de no sé, ese cariño, ¿no? Porque además vosotras dos sois nuevas. El año pasado, me refiero, por primera vez presentáis proyectos y la verdad que lo clavasteis como muchos otros, ¿no? Pero que lo hicisteis fenomenal y lo entendisteis, y es verdad, y igual que Fernando, el registro de evidencia y lo bien ordenada que estaba el proyecto, y que daba un gustazo leerlo y verlo. Así que gracias a cada uno de vosotros y de vosotras, porque nos habéis dado muchos tips, muchos consejos para ver si en este mes que nos queda antes de la presentación del proyecto animamos a la gente a que lo presente. Si hay alguna duda, que levante la mano a alguien en el chat o que abra micro y pregunte si tiene alguna duda y nos quiere hacer alguna pregunta. ¿Hay por ahí alguna mano levantada, Marisa? Ah, sí, pero no la veo. Ahí. Sí, Matilde. Matilde. Ahora Miriam. No, sí. Matilde, sí. Pues cuando quieras. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí, Matilde. Sí. Ahora te has quedado congelada, Matilde. Te hemos escuchado hasta que ahora. Sí. Bien, Matilde de IES Castuera, la coordinadora de Cultura Emprendedora, ¿vale? Yo hago una duda con respecto a esto de la red de escuelas emprendedoras, ¿vale? Porque creo que he escuchado que solamente debemos presentar ahora la solicitud, ¿o he escuchado mal? Si quieres, Matilde, como bien hemos dicho, te pones en contacto directamente con Ana Rodríguez, que es la persona un poco que está canalizando, ¿vale? Hay que presentar la documentación que hace alusión en la orden, ¿vale? Pero nosotros desde aquí os lo vamos a facilitar todo, porque al final es el proyecto que estáis presentando, con lo cual Ana Rodríguez, a través del teléfono o del correo electrónico, te da las pautas. Ya te digo que no van a ser más de 5 o 10 minutos lo que en principio, si estáis desarrollándolo, no os debería costar más tiempo, ya verás. Es que tenemos una de jaleo en los centros. Es normal, por eso. Vienen siempre las convocatorias en la fecha clave. Por eso, precisamente, a la gente que estáis trabajando, lo que tenéis una trayectoria, digamos que vamos a dar la pasarela directa. Hay que presentar, porque al final es una orden y requiere unos plazos de presentación de buen tiempo en la documentación, que es lo que normalmente nos cuesta tiempo elaborar. Hasta el 22. Hasta el 22 de mayo, ¿vale? Pero ya os digo que la documentación son anexos, que básicamente son los que hay que presentar de la solicitud, y luego el proyecto, pues ya con Ana lo tratáis, que ya veréis cómo va a ser algo muy sencillo. Está en el chat el contacto de Ana Rodríguez, nuestra compañera, tanto el correo como el teléfono. Sobre todo queríamos dudas de innovación, del guión, de cualquier cosa que no se haya quedado clara.
que no haya quedado clara. Miriam también le tenía... Miriam Rodríguez, no sé si estás por ahí, si quieres abrir micro y hablar. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Tiene abierto el micro, pero no lo escuchamos. Miriam. No, no se le oye. Si quieres poner la pregunta ahora. A ver, Miriam. Tengo problemas de hablar, para hablar, dice Miriam en el chat. Vale. Pues si quieres ¿Tienes hacer la alguna pregunta, Miriam? simplemente. Podéis volver a poner el contacto de Ana y me he incorporado tarde. Vale, ahora te lo ponemos. A ver, Miriam, sí, cuéntanos Vale, cuéntanos si tienes alguna pregunta. ¿Para quién tienes la pregunta? Está escribiendo. No encuentro en Rayuela el módulo de cultura emprendedora. Miriam, si quieres, para eso, ¿de qué centro? Virgen de Argueme, ¿no? Hay aquí en el chat. Es del Virgen de Argemis. No te preocupes, Miriam, que lo reviso yo porque damos nosotros de aquí acceso a los centros para que tengan acceso al módulo. Puede ver que haya habido algún error desde aquí y no te hayamos habilitado a tu centro concretamente, ¿vale? Lo revisamos y te llamo. Bueno, mándanos si quieres un correo te pongo aquí mi correo, ¿vale? Y me mandas un mensajito para facilitarme tu número de teléfono y eso para ver qué problema ha habido, ¿vale? Bueno, pues visto que ha quedado muy claro. Espérate que hay otra mano levantada, me parece. ¿Hay otra? A ver, que no lo veo bien. Ay, sí. Ponte la cámara que tienes apagada. Hola. A ver, hola. No veo, pero eres Ana. En principio es del Antonio Jiménez de Llera, del centro. Sí, de Llerena. Soy Ana. De Llerena. Ana. Cuéntanos, Ana. Mira, ha dicho en la evaluación la compañera la primera compañera, que se me ha ido el nombre. Cecilia. Cecilia. Cecilia, caramba. Que nos podía pasar una práctica docente para la evaluación, una guía para la práctica docente. Y quería saber que si nos la podía mandar para la guía, esa guía que haya hablado para evaluar la práctica docente. Sí, claro. Sí, yo os envío el enlace. Hola, Cecilia. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues eso que quería que nos me lo pudieran mandar, ¿vale? Vale, es una guía que elaboraron. Es una guía que elaboraron hace ya tiempo las CPR y el equipo de orientación de la demarcación 3 de Badajoz. Y yo la saqué y luego la tuve que modificar para que se ajustara un poco a la legislación vigente, pero vamos que es muy sencillo, tiene una serie de indicadores para evaluar la práctica docente desde varios ámbitos. Y yo te la paso sin problema. Vale, venga. Se la envío a Ana o a Marisa por correo y que ella la comparta. ¿De acuerdo? Recordar que os mandaremos la presentación, que no tiene mucha la presentación, pero sí con el enlace de la grabación para el resto de docentes que nos han estado con nosotras en la sesión online, pero para que la podáis ver cuando queráis y consultar y volver a consultar. Y ya sabéis que estamos a vuestra disposición en culturaemprendedora@ducares.es, en los distintos teléfonos que tenemos de Cultura Emprendedora. Cualquier duda, ya sabéis, aquí estamos. Recordad, hasta el día 2 de junio os especificaremos ya con los problemas si hay en Rayuela el módulo de dónde subirlo, ¿de acuerdo? Estará todo, si tenéis alguna duda, pues nos escribís, nos llamáis y la resolvemos. Así que muchas gracias a Cecilia, a Fernando y a Guadalupe y a Juanfran por estar aquí también con nosotras, y un saludo y casi que nos vemos el año que viene. No, mujer, nos vemos en el viaje experiencial a todas. Es verdad, en el viaje. Venga, gracias, adiós. Gracias, adiós. Adiós.